Evaluación ponderada, parte 2. Nos quedamos viendo el análisis de densidad de Brock-Gison y estábamos estudiando cómo hacer la normalización. Aquí tenemos un ejemplo de normalización. Veamos, ¿cómo es la normalización? Yo tengo los valores inútiles para un factor. Sumo los valores y los divido entre la suma. Aquí también sumo los valores y luego divido entre la suma. Sumo los valores y divido entre la suma. Sumo los valores y divido entre la suma. Así yo tengo mi tabla de valores normalizados. Si el proceso está correcto, la suma de los valores horizontalmente me da 1. ¿Por qué? Porque son los valores de pesos relativos. Veamos. Sigamos. Tenemos nuestra tabla y tenemos que convertirla ahora solamente a dos factores equivalentes. ¿Cómo hacemos para convertir nuestra tabla a dos factores equivalentes? Un grupo de factores lo vamos a convertirlos equivalente a un factor y otro grupo lo vamos a convertir a otro factor. Veamos cómo hacer para con un grupo convertir un factor equivalente. Aquí tenemos un ejemplo de cómo un grupo se convierte en un factor equivalente. Voy a hallar el factor equivalente a F2, F3, F4. Es decir, voy a hallar un factor que sea equivalente a F2, F3 y F4. ¿Cómo hago para hacer eso? Primero tengo que calcular los pesos relativos dentro del grupo. Veamos. ¿Cuánto es el peso del factor 2? Punto 25. ¿Cuánto es el peso del factor 3? Punto 10. ¿Cuánto es el peso del factor 4? Punto 15. ¿Cuántos suman en total? Punto 50. Aquí está, a la derecha está punto 50. Bueno, ahora voy a dividir punto 25 entre punto 50. Eso me da punto 50. Voy a dividir punto 10 entre punto 50. Eso me da punto 2. Voy a dividir punto 15 entre punto 50. Pues eso me da punto 3. ¿Qué tengo aquí? Los pesos relativos de los factores dentro del grupo. Ahora voy a multiplicar los valores normalizados por los respectivos pesos. Entonces, para convertir F2, F3, F4, un solo factor para A, lo que voy a hacer es multiplicar punto 5 por punto 154 más punto 286 por punto 2 más punto 03 por punto 258. La suma de eso me da 0.211. De la misma forma, factor equivalente a F2, 3, 4 para B va a ser igual a punto 5 por punto 308 más punto 2 por punto 243 más punto 3 por 0.303. La suma me da 0.293. Y así sucesivamente para cada uno de ellos. Entonces, yo tenía aquí tres factores y estos tres factores se convierten en un factor equivalente con estos pesos relativos. Así hacemos para el otro grupo. En este caso, aquí tenemos un solo factor, aquí no hay ningún grupo, es un solo factor, mantiene su posición, sus pesos mantienen, no se altera. ¿Por qué? Porque es un grupo de una sola unidad. Entonces, de esa forma convertimos en un factor equivalente. Entonces decíamos de que cogíamos un grupo y convertíamos en un factor equivalente, cogíamos otro grupo y convertíamos en un factor equivalente. Al final vamos a tener una tabla de solamente dos factores. Aquí tenemos una tabla que tiene solamente dos factores. Los factores objetivos, los equivalentes de todos los factores objetivos y equivalentes de todos los factores subjetivos, con los pesos respectivos equivalentes. Ahora vamos a cambiar P por PO por P y PS por 1 menos P, porque la suma de estos dos me da 1. Y vamos a construir ecuaciones representativas de cada uno de los valores de las alternativas. El peso de la alternativa A está en función de los valores de P. Será igual a, ¿qué cosa? WO1 por P más WS1 por 1 menos P. Aquí está la ecuación. Ahora, la ecuación de la alternativa 2 será P por WO2 más 1 menos P por WS2. Y para la alternativa 3 será P por WO3 más 1 menos P por WS3. Estas ecuaciones las podemos representar en una gráfica. Yo construyo una gráfica de P por W. P varía de 0 a 1 y W en función del valor, el valor del peso. Y empezamos a construir la gráfica. Cuando P vale 0, en la primera ecuación, cuando P vale 0, su punto de contacto con el eje será WS1. Y cuando P vale 1, su punto será WO1. De la misma forma, para la alternativa 2, cuando P es igual a 0, su punto de contacto será
WS2. Y cuando P vale 1 será W2. De la misma forma para la alternativa 3. Una vez que hemos diagramado todas las alternativas, ubicamos PO. Yo quería conocer la variación con respecto a PO. Ubico PO y ahora me pregunto, ¿qué tanto puede variar PO y mantenerse la solución? La solución al problema, yo trazo aquí PO, la solución al problema es la alternativa 3. Pero ¿qué tanto puede variar el peso de los factores objetivos y mantenerse la solución? Si se dan cuenta, si mientras mantengan este rango de variación, identificado por los puntos de intersección, mientras tenga este rango de variación, se mantendrá el valor. Y entonces, yo cuando hago el análisis de sensibilidad puedo determinar dentro de qué rangos puede variar PO sin que se altere la solución. Por encima de valores superiores a este rango, evidentemente que cambiará la alternativa. Si me voy más hacia la derecha, la mejor alternativa ya no es W3, sino WP1. Y si reduzco el valor de P, ya no será la alternativa 3, sino será la alternativa 2. Esto me sirve para conocer qué tan confiable es esta decisión frente a variaciones. Sigamos. Aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo que vimos. Tenemos que se ha hecho para F1, se ha dejado solo, quiero hacer análisis de sensibilidad solamente de F1 en comparación con el resto. Entonces F1 lo dejo como está y lo que hago es hallar el factor equivalente para F2, F3, F4. Entonces voy a tener una tabla donde figuran los valores de F1 que son los mismos porque no los he tocado y los valores de F4 que han sido convertidos en un equivalente. F2, F3, F4 ahora equivalen a .211, .293, .346, .150. Solamente que aquí está con 4 decimales para hacer más exacta la cosa. Calculamos los resultados y aparentemente tenemos dos que están muy cercanos. Veamos la gráfica para poder entender. Miren, quiero que se den cuenta. Según los resultados de ponderación, el valor B y el valor D son casi iguales. Cualquiera de los dos es indistinto. Yo podría elegir cualquiera de las alternativas según la tabla de evaluación ponderada. B y D tienen la misma equivalencia. Pero ¿qué pasa cuando yo hago el análisis de sensibilidad? Observen el análisis de sensibilidad. Aquí yo tengo a B y aquí tengo D. ¿Qué pasa ante pequeños cambios? ¿Qué pasa ante pequeños cambios aquí? Si se produjeran pequeños cambios, ¿qué es lo que va a suceder? Ante pequeños cambios, D va a sufrir cambios violentos, en cambio B no. B es más estable. Si yo tuviera que escoger entre B y D, ¿qué escogería? Escogería B, porque B es más estable en sus resultados que D. Es demasiado sensible a las variaciones del porcentaje de los valores objetivos. O sea, si hay un cambio en el peso de los valores objetivos, D oscila demasiado fuerte. En cambio, B oscila muy poco. Me conviene más B. Entonces, lo que parecía que tenía igual valor, hay una enorme diferencia. B es mucho mejor que D. ¿Por qué? Porque B es más estable. ¿Qué nos ha permitido el análisis de sensibilidad? Poder interpretar mejor el proceso de toma de decisiones y ante una disyuntiva elegir de la forma más adecuada cuál es la mejor alternativa, tomando en cuenta, ¿qué cosa? Las variaciones que pueden sufrir los pesos de los grupos de factores. En este caso, la variación que puede sufrir el factor número 1, considerado más importante. Sigamos, señores. Aquí tenemos otro ejemplo. Donde se hace también todo el proceso. Se calcula, se llega a la gráfica, se calcula el punto PO y llegamos a la conclusión de que hay una estrategia dominante que es la alternativa A. La alternativa A en ese punto es extremadamente dominante. Así se produzcan grandes variaciones, la alternativa A siempre va a ser lo mejor. Bueno, con eso hemos terminado la parte teórica de lo que es evaluación ponderada.